Para iniciar con la conferencia, quería presentar a la arquitecta Gabriela Sanz, que es quien va a dar la ponencia en esta tarde. Ella es arquitecta por Etzagua en Madrid y máster en gestión integral de la construcción por la Universidad Ramon Llull de Barcelona, becada por Caixa. Trabajó en diferentes países europeos y latinoamericanos, fundadora de Arquitectura Verde y Lima Green Team. También nos acompaña parte de su equipo de trabajo, es el arquitecto Gabriel Luque, egresado de la Universidad San Martín de Porres, el arquitecto Benjamín Guillén, egresado de la Universidad Ricardo Palma, y el arquitecto Renzo Robles. Así que dejamos el tiempo con ellos para que inicien con la conferencia. Bueno, buenas tardes a todos. Perdonadme esta afonía terrible que tengo el día de hoy, pero vamos a intentar hacer lo mejor posible. Bueno, como ya nos ha presentado, eh, somos un equipo de arquitectos jóvenes y con muchas ganas de trabajar. Llevamos unos años desarrollando trabajos en Perú y en otras partes del mundo. Esta es parte de nuestro equipo y creo que si por algo nos destacamos es por buscar siempre transformar los problemas en oportunidades, como el día de hoy, que puesto que no voy a poder estar 2 horas aquí hablando, creo que mejor ocasión que poder presentaros a todo el equipo y que cada uno os pueda presentar un proyecto. Entonces, lo que era un problema creo que se convirtió en una oportunidad. Bien, normalmente, comenzar cualquier proyecto, nos hacemos una serie de preguntas. Preguntas que le hemos llamado preguntas verdes, preguntas sostenibles, que no tienen solo que ver con una sostenibilidad más clásica de eficiencia energética o de bioconstrucción, sino que tienen que ver más con una filosofía de trabajo. ¿Qué programa es el necesario? ¿Qué usos necesita la población? ¿Será un proyecto viable económicamente? ¿Cómo se relaciona con su comunidad? ¿Y con la ciudad, con el paisaje? ¿Cuál es el proceso de promoción y construcción? ¿Qué agentes participan? ¿Es eficiente en su comportamiento energético? Podríamos decir que las 4 y 6 son como los ejes más clásicos que se suelen tratar en sostenibilidad, pero creemos que la sostenibilidad no es solo un tema de mantenimiento energético. Tiene que ver desde el día 1 en que uno se enfrenta al proyecto y cómo puede sacarle el mayor provecho posible. Entonces, el 1 y el 3 son lo que denominamos ejes sociales, que tienen que ver con los usos y con el grupo social en el que se implanta el proyecto, al que afecta: el económico, ambiental, urbe-paisaje, ambiental-clima, y el que tiene que ver más con los procesos. Entonces, para representar un poco estos ejes, hemos traído 6 proyectos diferentes. 6 proyectos que, aunque tratan de responder a todas esas preguntas, digamos que aciertan más en una de ellas. Y por eso lo hemos traído como paradigma de cada uno de esta filosofía o de líneas de pensamiento. Los proyectos que vamos a presentar: el de la iglesia de San Ramón en la Selva, la Plaza de la Nación, Mercado del Ermitaño, la Plaza de la Pachamama, Colegio en La Paz y 30 colegios en Huánuco. Les comenzaré yo contando la iglesia y cerraré con los colegios. Los 2 siguientes los presentará el arquitecto Gabriel Luque, la Plaza de la Pachamama Renzo y Benjamín, el Colegio en La Paz. Bien, este proyecto es del 2013. Todavía es un proyecto en proceso porque la financiación que tiene para que se lleve a cabo pues es lenta, va poquito a poco. Es un proyecto que cuando vimos esta frase nos recordó un poco en cómo se concibió.
Arquitectura moderna no significa el uso de nuevos materiales, sino utilizar los materiales existentes de una forma más humana. Em, ¿Qué os parece esta frase que os dice? ¿Alguien que quiera comentar algo? ¿Voluntario? ¿Nadie? ¿Respetar el entorno, por ejemplo? ¿Está bien? Este es el entorno, este es San Ramón. San Ramón, no sé si lo conoceréis, está por la zona de la Merced, de Oxapampa, por estos valles tan preciosos. Quedan como a 8 horas de acá, no están muy lejos. El entorno donde se sitúa la iglesia es el que vemos en la fotografía izquierda. Es una zona de las afueras de San Ramón, muy verde. Y arriba podemos ver lo que son los techos, una vista aérea de la ciudad. Se caracterizan por esas cubiertas de calaminas, de paneles de chapa, de aluminio, pintados o más o menos oxidados, que es la forma pues, más barata y más sencilla de protegerse de la lluvia, ¿no? Y otra de las características es la madera, abundante en la zona, pues permite también una construcción. Esos dos materiales vienen a ser el punto de partida, porque ¿cómo imaginarían una iglesia en la selva? Pocos referentes, en verdad. No, cuando llegó este proyecto no sabíamos muy bien cómo comenzarlo. Con el párroco de allá de San Ramón tuvimos varias conversaciones, varias idas y vueltas, llevamos unas maquetas y el proyecto se fue transformando. Pero la idea que siempre permaneció era la de utilizar esos dos materiales. Aquí vemos un poco cómo es la estructura del cerramiento, una estructura muy sencilla de pórticos metálicos y un interior recubierto de cañas, de maderas. Son imágenes de ensayos, de materiales, de vistas, de pruebas. Y el concepto principal, creo que por eso lo quería poner como ejemplo de ese eje de necesidades, usos y qué es lo que la sociedad necesita o qué determinadas sociedades necesitan, tiene que ver con la función que en San Ramón viene impartiendo esta parroquia, que se ha convertido en comedor, en farmacia, en cine, prácticamente todos los equipamientos sociales del municipio se concentran en la iglesia, porque son poblaciones bastante abandonadas en general por las instituciones. Y entonces, hay párrocos eh, como el de San Ramón que creo que han sabido canalizar y han aprovechado pues, para convertir esa iglesia en una casa del pueblo. Entonces teníamos la imagen del perfil típico del campanario de una iglesia y el de una casa y queríamos como fusionarlo y transformarlo en los diferentes pórticos. Esta es una maqueta que llevamos para un poco la socialización del proyecto. En estas imágenes podemos ver cuáles son los usos y las fases del proyecto, porque primero se plantea hacer solo lo que es la nave de la iglesia y después todo lo que rodea la iglesia que tiene que ver con la parroquia, con salones comunales, para que diferentes cooperativas puedan trabajar la zona de la vivienda de los curas y un alojamiento también social. Imágenes del interior y vemos cómo, esto quizá ahora regrese, lo que les explicaba de cómo las diferentes franjas se van transformando de una iglesia a una casa. Vemos en planta como en toda esta parte de la izquierda es la que es la nave de la iglesia y la parte de la derecha es la parte que aloja las diferentes. En este nivel están las salas
de la parroquia, donde se imparten también cursos de formación. En cuanto a los materiales, se ha querido introducir un tejido local en el pavimento para recordar un poco también a las comunidades indígenas de la zona y que además participan activamente en esta parroquia. Yo creo que simplemente aquí hacer una nota de cómo queríamos crear un foco caliente y un foco frío mediante una fuente lineal para poder crear una corriente de aire frío y que en verano se bajara la temperatura. En verdad, salvo ese condicionante térmico, el de dar sombra, es una zona que no necesita o no requiere de mayor acondicionamiento. Bien, con este primer proyecto ya paso a que nos presente el arquitecto Gabriel Luque dos de nuestros proyectos más recientes, quizá de mayor envergadura. Buenas tardes, ¿qué tal? Vamos a explicar el segundo eje sostenible que nos había mencionado la arquitecta Gabriela. Este eje sostenible sería el eje económico, ¿no? ¿Qué mejor ejemplo de un poco el ajuste económico con un proyecto con el Estado, ¿no? Esta es un poco la frase que resume el proyecto. La arquitectura consiste en hacer el mundo un poco más como nuestros sueños, ¿no? El proyecto de la Plaza de la Nación consiste en techar parte de la Javier Prado, ¿correcto? Que la Javier Prado es una de las vías principales de Lima Metropolitana. La intención de este proyecto es conectar ambas ciudades, en este caso es San Borja, pero siempre un zanjón o una vía rápida divide la ciudad, ¿correcto? Entonces, este proyecto se lleva a cabo el año 2016, que vendría a ser el año pasado, y el proyecto vendría a ser en planta, con un área más o menos desde, si se sitúan un poco, la ubicación está entre Javier Prado con la avenida Aviación. Ahora, ¿por qué se ejecutó este proyecto y por qué está en este lugar? Hay dos condicionantes muy importantes. Primero, que es un lugar estratégico. Ahorita le explicamos. Es un lugar estratégico. ¿Por qué? Porque el área de intervención contiene varios edificios importantes, ¿correcto? Gubernamentales. Como por ejemplo el Museo de la Nación, tenemos el Teatro de la Nación, el Banco de la Nación, la Biblioteca de la Nación. Entonces, dentro de estos edificaciones, ¿sí? No hay un lugar público donde se pueda estar, ¿correcto? No tenemos ese espacio y por lo tanto se aprovecharía este techado dentro de la Javier Prado. Bien, ¿y qué contiene esta plaza? Básicamente la plaza es un conjunto de actividades de las cuales se puede hacer. Primero, albergar eventos, ¿no? He sabido que cada cierto año se propone la PEC, ¿correcto? Y normalmente no tienen espacio donde colocar distintos eventos que se realizan en este congreso, ¿correcto? Entonces, la Plaza de la Nación sería una especie de alivio, ¿correcto?, para este tipo de eventos. Y no solamente eventos políticos, sino también sociales, conciertos, etc. Por lo tanto, esta parte es importantísima para albergar distintas actividades. Este es un corte para que vean cómo es la intervención de la plaza. En realidad no se está tocando el zanjón, ¿sí? Sigue con sus mismas vías. Y esta es una imagen ya del total. Ahora, acá podemos explicar un poco cuál es el eje económico y cómo nos hemos ajustado. Inicialmente, la Plaza de la Nación abarcaba mucho más área, ¿correcto? Era prácticamente el doble. Por lo tanto, nosotros tuvimos que ajustar y reducir
para ajustarnos al presupuesto. Esa era una primera idea. Y la segunda es que todos los elementos son modulares, ¿correcto? ¿Y qué da esa ventaja de ser modular? La ventaja es que puede ser prefabricado, ¿no? Este proyecto ya se hizo en su totalidad, no está en expediente técnico. Y la estructura era básicamente elementos prefabricados, no tanto las columnas, las vigas. Iba a ser una inserción de ese tipo para no tener, o el tiempo de ejecución de obra no sea muy grande. ¿Bien? Entonces, también propusimos ese mismo sistema para el tema de los elementos arquitectónicos. Desde los mobiliarios, desde los postes, desde los maceteros grandes que ustedes ven ahí, todo se hizo modular, ¿no? Para que se pueda repetir y tenga menos impacto económico, ¿sí? Bueno, y otro de las reglas que tuvimos que seguir, ya esto es con los especialistas, si se dan cuenta, la mayoría de carga de árboles está hacia los lados, ¿no? Eso es para que, digamos, no podíamos centrar mucho el peso en el centro, ¿correcto? Porque, como habíamos visto en el corte, prácticamente el centro iba a estar flotando con las vigas, ¿no? La carga iba a ser muy pesada para las vigas, por lo tanto tendríamos que los árboles pegarlos un poco más hacia las columnas, ¿no? Entonces son elementos importantes que hacen que el proyecto no encarezca, ¿sí? Y esa es la imagen general, ¿no? Bueno, de ahí tenemos otros temas como el tratamiento de los pisos, ¿sí? Obviamente nos hemos ajustado también a un perfil que ya tenía el Ministerio de Vivienda. El tratamiento con el tema de las flores, ¿sí? También. Y este es, digamos, el sector del Paseo de las Flores. La plaza contaba con este sector. Luego tenía la sala de eventos que hemos visto, perdón, el espacio de eventos, mejor dicho. Y en segundo lugar tenía un paseo del agua, ¿sí? Que eso estaba dentro de dentro del perfil técnico del Ministerio de Vivienda. Eso es en cuanto al económico. Ahora bien, cuando hablamos del tercer eje, que sería grupos sociales, ¿sí? Este es, digamos, el proyecto tal vez que más repercusión tuvo, que es el mercado del ermitaño, ¿sí? Este mercado es un concurso del año pasado donde de alguna manera teníamos que rediseñar el mercado actual. Acá tenemos una frase que engloba un poco el proyecto. Sería: el verdadero viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevos caminos, sino en tener nuevos ojos. Bien, esta es la imagen del exterior del mercado, ¿sí? Vemos que está un poco tuburizado, no hay muchos espacios de circulación, no hay mucho diseño, y en realidad, tanto como exterior como interiormente, el mercado es muy similar. Bien, obviamente esto es cuando una foto captada cuando no hay ambulantes afuera, no hay digamos, una sobrepoblación alrededor del mercado, que es lo que siempre ocurre. Y los socios del mercado se dieron cuenta que estaban perdiendo mucho dinero por varios factores, y uno de ellos es que Lima Norte está comenzando a hacer focos comerciales en otros entes como la Sabea, los malls, etcétera, y los mercados se iban relegando. Por lo tanto, se les ocurrió la idea de optar un concurso que haga que este mercado se potencie, ¿no? Este es el mercado por dentro, alguno de los socios, y al final resultamos ganador del mercado, sobre todo solucionando el tema social, que ahorita lo vamos a explicar, de grupo social, perdón. ¿Sí? Este es el proyecto ganador. Nos ubicamos en el distrito de Independencia, y que es un poco, más o menos aproximadamente atrás de la municipalidad. Sí, acá tenemos un esquema y básicamente nos hemos
la propuesta se basa en un eje central. Ahora que vamos a ver los renders, van a identificar un poco cuál es ese eje central. ¿Por qué el eje central? Porque nos permitía una organización mucho mejor del mercado, ¿correcto? Un eje central permite ubicarse, ¿sí?, mucho mejor al usuario, ¿sí?, que es un problema muy recurrente en los mercados, ¿no? Cuando uno va a un mercado o a un mall, probablemente si vas por primera vez te pierdas, ¿sí? Pero con un eje central que rompes, te distribuye, es una circulación por la cual tú puedes visualizar los distintos puestos y distintos pabellones. Y en este caso teníamos 3 tipos de grupos sociales. Uno eran los socios que evidentemente habían propuesto el concurso. El otro eran comerciantes a los cuales los socios alquilaban cierto terreno. Y el tercero eran los ambulantes, ¿sí? Entonces, la propuesta tenía que abarcar todo eso. Nosotros no podíamos proponer solamente digamos, un proyecto arquitectónico para los socios, ¿correcto? Porque iban a haber problemas con los demás. Siendo incluso los ambulantes, digamos, el grupo social un poco más difícil de tratar, ¿correcto? Porque son muchos más y obviamente son informales, ¿sí? Por lo tanto, tendríamos que tener un espacio para ellos también. Bien, entonces, para ubicar un poco el proyecto, identifican claramente el eje central, los pabellones en vertical, y desde un inicio el cliente podría ubicar cuál es la zona de verduras, cuál es la zona de carnes, cuál es la zona de ropa, etc. ¿Sí? Entonces, con este eje central comienza a tener bolsas que son espacios públicos donde uno pueda estar. Básicamente, esta propuesta es la que más les gustó a los socios también. El segundo piso es muy similar con algunos equipamientos. Y la tercera es que también le habíamos dado, ¿sí?, una propuesta o una cierta área para los ambulantes, ¿sí? Obviamente esta área no tenía que ser prioridad, la prioridad la tienen los socios, pero nosotros también pensamos en ese grupo para que se puedan trasladar. Bien, ahí tenemos un corte, ¿sí? Este corte vendría a ser por el lado de los stands, ¿sí? Podemos ver no solamente un tema social en este proyecto, sino también podemos hablar de temas energéticos, ¿sí? Normalmente los malls o los mercados en general son cubos cerrados de energía, ¿no? Son cubos que consumen muchísima energía y por lo general no tienen una ventilación natural ni una iluminación natural, ¿no? Prácticamente todo es artificial. Entonces lo que se buscaba es que el mercado sea un poco más cercano a la gente, ¿sí? Que no sea este clásico mall con un derroche de energía por todos lados. Y por eso propusimos, invertimos un poco de área también para el tema de la ventilación, como ustedes ven, e iluminación entre pasillos y pasillos, ¿no? Entonces, por lo tanto, el proyecto es un poco más humano con relación a los centros comerciales o a los mercados tradicionales, ¿no? Esta es la vista de fuera, ¿sí? Del ingreso. Y este es el eje central que les hablé en un comienzo, ¿no? Desde el ingreso uno se puede ubicar cuáles son los pabellones o al pabellón al cual uno quiere ir, ¿sí? Y en base a ello, generas una buena ventilación e iluminación con el tema de los pozos, ¿no? Como ven, los pozos cruzan en cada pasillo y no tenemos este derroche de energía que suele haber en el tema de los mercados. Bien, por lo tanto, acuérdense,
la primera y segunda planta serían los socios, tienen una parte para alquilar y en la parte de arriba vendrían a estar los ambulantes. Por lo tanto, hemos tratado de solucionar el entorno en general del mercado, que es la situación que veíamos en la primera imagen, ¿no? Y este es el pasillo exterior. ¿Sí? La imagen que ustedes vieron en primer lugar era de esta calle, ¿correcto? Que estaba llena de ambulantes. ¿Sí? Y esta sería digamos, la proyección que tendríamos, ¿no? Una calle más libre, ¿sí? Y la circulación ya interna para llegar o acceder al tema de los pabellones, ¿no? Con esto terminamos la explicación del mercado, ¿sí? Acuérdense que siempre uno tiene que diseñar en base no solamente a un contexto de terreno, sino a un contexto social también, ¿no? Así que vamos a pasar con... bueno. Sí, es él. Disculpe. Vamos a poner un video, ¿sí? El video que le presentamos a los socios, ¿correcto? El video se llama Mercado del Ermitaño. No, ese es Plaza de la Nación. Bueno, está bien, vale. Vamos a explicarlo. Este es lo que se presentó al Ministerio de Vivienda. Aquí está la Avenida Javier Prado, Aviación, la plaza, ¿sí? De 14.000 metros cuadrados. Este es el gráfico que presentamos. ¿Sí? Los edificios importantes, ¿sí? Y la plaza abarcaría las actividades públicas, ¿no? Paseo de la Nación, los accesos, aparca bicicletas, bebederos, servicios higiénicos, etc. Ahora bien, inicialmente, como les habíamos contado, la vegetación era limitada por el tema del peso, ¿no? Por lo tanto, teníamos que situarlos donde hubiera ejes de columna, ¿sí? Por lo tanto, como ven al centro, no hay demasiados elementos importantes que puedan ser cargas, ¿no? Además, el Ministerio de Vivienda quería un espacio bastante amplio para poder utilizar esta zona de eventos, ¿no? Vemos la zona de eventos, Paseo del Agua, que esto un poco está en el perfil del Ministerio de Vivienda. Luego tenemos el Paseo de las Flores, donde está esta intervención paisajista. Y por último, algo más patriótico, que es el Paseo de los Héroes, donde un poco te cuentan algunas historias en los mobiliarios de algunos héroes peruanos, ¿no? También ahí podemos ver el tratamiento del piso. La intervención, por supuesto, en el tema estructural, todo es prefabricado, como les mencioné, para no dejar o no intervenir la estructura vial que ahorita tiene, que ya actualmente está colapsada, ¿no? La Javier Prado es una vía con bastante tráfico y con una obra así podría repercutir aún más, ¿no? Por eso es que los elementos en general son prefabricados, ¿no? Este es el Paseo de las Flores. El Paseo de las Aguas.
con el Museo de la Nación al fondo, y por último el Paseo de los Héroes. Y por supuesto la imagen general. Vamos con el siguiente video, que es el ermitaño. Esto es lo que le presentamos a los socios ya en la etapa final del concurso, donde quedamos 3 postores. Digamos, esta es la parte, la cara donde ustedes vieron la foto tuburizada, ¿correcto? Con los 3 niveles. El primero y segundo nivel serían para los socios, el último para los ambulantes, ¿correcto? Y este es el eje central que les mencionaba, ¿sí? Que es un poco el que te guía en el recorrido y en los cuales tú, de forma perpendicular, puedes atravesar los distintos pabellones, ¿no? Está el segundo nivel. Y, como les mencioné, importante el tema de la iluminación y ventilación natural. Y que, como les dije, no hay muchos ejemplos en Lima, ¿no? Y esta es una vista general del mercado. ¿Listo? Entonces pasamos al otro proyecto. Hola, buenas tardes. Ya, yo le voy a explicar el siguiente proyecto, que es Plaza de la Pachamama. Este es el eje más sobre el paisaje y la intervención en el territorio, la sostenibilidad vista desde ese punto. Esta fue la frase inspiradora para el proyecto y que más se refiere al tema de que la innovación siempre va a ser algo en lo cual nosotros tenemos que estar muy abiertos para diseñar y enfrentar situaciones distintas. Entonces, este proyecto se emplaza en Cusco, en una provincia que es baja, no es como Cusco ciudad, ¿no? Está a 1550 metros sobre el nivel del mar y, como se puede ver en la foto, es selva. Es un lugar bastante verde, bastante húmedo y además con bastante pendiente. Entonces, ese fue uno de los principales retos para este proyecto, que es la plaza de armas de esta ciudad. La principal característica en territorio, o sea, geográficamente del lugar, es que hay una pendiente, la plaza está en pendiente, ¿no? O sea, una pendiente bastante pronunciada. Y esto nosotros lo vimos como una oportunidad, porque además de generar la plaza, nos habían pedido también generar un hall o un auditorio, una sala que ya no cabía dentro de la municipalidad. Entonces se llega a un proyecto, ahora voy a explicar cómo se llega a esta forma, pero básicamente es la plaza y un hall y un auditorio. Estos son los cortes. Acá se puede ver la pendiente, por ejemplo, el nivel más alto es donde inicia el hall, ¿no? Que está semienterrado, y llega hasta un nivel de la cota más baja que está hacia este lugar, ¿no? Entonces, el proyecto básicamente son estos dos aspectos, ¿no? Una plaza pública frente a la municipalidad, en la cual se va a generar bastantes eventos sociales en la misma comunidad, y eventos privados que se dan ya en el espacio construido. Igualmente, en la parte superior es una plaza pública. Esta es una vista de lo que se buscaba, ¿no? Un espacio en el cual ahora es simplemente un área verde, y se quería encontrar un espacio para la misma comunidad, que es poca, es chica, y no tenía un espacio como adecuado para convivir y para en general disfrutar la ciudad, ¿no? Entonces queríamos generar este punto como un punto más privado en el cual la gente puede conversar, generar actividades, ¿no? Ya sean talleres de danza o música. En esta planta se puede ver ya claramente estas dos zonas o estos dos
dos programas que se dan. Este es el auditorio y el hall, y todo lo demás es la plaza libre, ¿no? Lo interesante en este proyecto es que el proyecto no se da simplemente como un diseño propuesto nuestro hacia la municipalidad, sino es un proyecto que tiene bastante consulta popular. Entonces, claro, bastantes recorridos o bastantes intervenciones en la plaza que pueden parecer aleatorias, realmente son consecuencia de una conversación que se ha dado con la comunidad, ¿no? Entonces son aspectos que ellos requerían, que ellos nos decían que sería mucho mejor. Por ejemplo, tenemos este recorrido, estas rampas que van desde la entrada del hall hacia esa esquina, es justo porque ahí está la municipalidad, ¿no? Entonces era casi un requerimiento. Nos decían, sí, esta conexión debería estar, y este recorrido que viene en diagonal y que sale por allá, igualmente es un recorrido que viene desde la parte más alta, que justo es por donde se recorre bastante la población, hacia el mercado. Entonces, son situaciones que, claro, se han dado en un diseño casi participativo, teniendo en cuenta la opinión de todos, bueno, tanto de las personas encargadas de la municipalidad como del mismo pueblo. Y esta ya es la planta de techos, ¿no? Que claro, el hall arriba igual sigue siendo un espacio libre, ya que desde en todo momento lo ha sido, ¿no? Y no queríamos quitar tampoco un área tan grande. Y este ya es el auditorio o sala de eventos, ¿no? Que también es rentable para distintas actividades, ¿no? O sea, no queda como un suelo totalmente público. Y bueno, estas son las elevaciones. Acá ya se puede ver realmente la pendiente del terreno, ¿no? Y como en verdad no lo tomamos como un aspecto negativo, sino más bien como una oportunidad. Siempre lo he dicho a Gabriela desde el inicio. Entonces, pero en esto terminó este proyecto, que claro, fue financiado igual por ingresos del canon hacia este poblado. Y ahora Benjamín les explicará de los colegios de La Paz en Bolivia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Benjamín. Explicaré el Colegio de La Paz. Comenzamos con esta frase de una arquitecta conocida. Nos dice que lo que se ve bien al final no perece en el tiempo, o sea, perece en el tiempo, y lo que es funcional al final es lo que va a perdurar. Estamos en La Paz. Ese es el colegio que tenemos. Es un colegio del Estado donado por las Naciones Unidas y tenía un problema muy grande, que era el que tenía muchos más alumnado que el que podía albergar. Y el problema al que nos enfrentábamos era que este colegio no podía dejar de impartir clases, entonces buscábamos la manera de ampliar la capacidad del colegio y, por un lado, que los alumnos no pierdan horas de clase. Este es el interior del colegio. Como ven, es un colegio bastante tradicional. Tenía un pabellón de primaria, un pabellón de secundaria, tenía un coliseo techado y tenía un área que era el área de administración y un galpón que era donde los niños podían tener actividades diversas, ¿no? Esa es la situación actual del colegio. Como ven, tiene dos pabellones, como les comenté. El colegio es de primaria, secundaria y kinder, y esto es lo que queremos lograr, ¿no? Vemos que los alumnos en algunos casos han duplicado hasta un poco más. En secundaria tenemos que prácticamente se ha duplicado, en primaria un 50%, y en kinder también se ha duplicado. Entonces, buscábamos tener estos pabellones bastante diferenciados, trasladando el mismo programa que teníamos a un programa más extenso y que sea mucho más funcional. Esa es la imagen final. En un momento les comento cómo termina. En esta primera parte tenemos
tenemos como la relación de nosotros, los arquitectos, nuestra responsabilidad de tener contentos a todos, ¿no? Por un lado, como les comentaba, el problema de que los niños no podían perder horas de clase y por otro lado es que no podíamos destruir cierta parte del colegio que había sido recientemente remodelada. Entonces nosotros propusimos la construcción en fases. Como teníamos área libre que no se estaba utilizando en este momento, decidimos construir primero un pabellón sin tocar nada de lo existente. En ese pabellón que tenía 500 aulas, podíamos trasladar a todos los alumnos sin problema mientras se construían las otras partes del colegio. Entonces vemos cómo primero se construye el área de primaria, después se construye la mitad del área de secundaria, mientras se demuele el antiguo primaria. Luego se termina de construir secundaria, mientras todavía existe el kinder. Y luego al final se propone el kinder y se genera una plaza unificadora. Entonces, ¿por qué se propone esta plaza unificadora? Lo que pasa es que la estructura del colegio era una estructura muy tradicional, donde el colegio estaba techado, estaba cercado, que diga, tenía sus pabellones diferenciados y no había nada que conecte a los alumnos. Entonces decidimos, aprovechando la pendiente, como el ejemplo de Ocobamba tal vez, vemos que acá el nivel está mucho más alto que allá. Entonces generamos esta plaza para que el colegio de alguna manera sea permeable y también la gente de la comunidad puede usar las canchas que están encima y la gente pueda pasar de un lado a otro sin tener que darse la vuelta a toda esta gran manzana que es el colegio. Porque generalmente, tanto como en la Plaza de la Nación como tal vez en estos proyectos de envergadura grande, se crean lunares en la ciudad que no son permeables y las personas tienen que dar toda la vuelta a una gran manzana para poder pasar de un lado a otro. Al frente del colegio tenemos el Hospital del Estado y lo que buscábamos era que el ingreso de los niños estuviera como más protegido de este lado del colegio. Acá tenemos un corte donde podemos ver, corte se ve mejor, el desnivel que tenemos, donde la cota cero de la parte de esta calle está mucho más elevada que la cota cero de esta calle y aprovechamos toda esta gran plataforma como una plataforma unificadora. Dentro de esta plataforma se van a ubicar los diferentes programas auxiliares que tenga el colegio, como es la cafetería, como son los salones comunales, el polideportivo, algunas canchas. Y esta es más o menos la vista que tenemos de la plaza unificadora, donde vemos que a ciertas horas del día se puede unificar tanto las labores escolares como las labores del entorno, de la población. Y vemos cómo de alguna manera el pabellón que mostramos al principio, que se va a construir al principio, tiene esta función de barrera con el hospital, que tiene una densidad muy alta. El hospital, y además en esa calle hay una avenida que es muy transitada, que genera ruido y smog hacia los niños. Y planteamos como esta gran barrera, detrás de la gran barrera planteamos la cubierta, y debajo de la plaza podemos ver la cafetería, el polideportivo. Este es uno de los últimos niveles, es una planta típica. Tenemos el pabellón de secundaria y el pabellón de primaria por un lado, y tenemos una vista aérea de esta gran plaza que estamos logrando, que hace que el proyecto sea permeable. Este es el ingreso principal. Podemos tener dos canchas, una para primaria y una para secundaria, y más abajo tenemos kinder. También quisimos jugar bastante con esto de los alumnos mayores y los alumnos menores, poniendo a kinder tal vez en una posición mucho más segura debajo de toda esta plaza que es también semipública, por así decirlo.
ubicamos los salones de kinder enterrados. Dentro de la plataforma tenemos la cafetería, el polideportivo y igual el pabellón de primaria y el pabellón de secundaria. Este es el primer nivel donde la cota cero es el ingreso por la avenida del hospital. Y acá también vemos cómo administración está debajo de la plataforma, tanto como la segunda cafetería y los salones. Este es una vista del polideportivo. Gabriela va a terminar la exposición de los 30 colegios en Huelva. ¿Se puede poner el video, por favor? Ahí vemos la gran fachada que es el muro del colegio. Que tiene estas aberturas que también conectan de alguna manera visualmente el colegio con el exterior. También tratamos de jugar bastante con los colores que están en los telares, los tejidos bolivianos, tratando de contextualizarlos y utilizarlos en los diferentes pabellones. También haciendo de una manera lúdica la diferenciación de los pabellones, que los niños se puedan ubicar mejor. Tal vez el pabellón de secundaria es un poco más sobrio, el de inicial tiene bastantes colores llamativos, bastantes colores vivos, mientras el de secundaria, que es como la fachada y por así decirlo la barrera, tiene los colores encontrados en los telares bolivianos. Entonces acá vemos como gestos muy simples, como dijimos al principio, donde la forma no tiene que estar encima de la funcionalidad. Nos dan un proyecto de gestos simples que al final logran verse bien y logra ser de alguna manera beneficioso tanto como para el Estado, tanto como para los padres de familia, los mismos y la comunidad entera. Bueno, y ya para cerrar, que no os queremos aburrir más, este es el último proyecto. Una jornada de 1000 millas comienza con un simple paso. Una jornada de 1000 millas. Este es el comienzo del proyecto. Huánuco es una región de las más pobres de Perú, en la que los niños caminan una media de 8 o 10 horas para llegar a sus escuelas. Partíamos de esos datos porque el BID, digamos que había elegido este programa para financiarlo precisamente como por la emergencia social que suponía el tener a niños de 3, 5 años caminando 8 horas para ir a la escuela. Evidentemente casi nunca van, o van una vez a la semana o mucho. Entonces el programa que se planteaba era el de densificar todo el área, tener muchas más unidades de tal forma que las distancias se acortaran. Quizá es una estrategia a corto plazo. A largo plazo no sé si tiene sentido que estas zonas tan poco pobladas estén tan mal comunicadas y tan alejadas de poblaciones pues, con mayores equipamientos, pero evidentemente en una primera fase, en un primer acercamiento, no hay otro modo de que estas poblaciones puedan llevar sus niños al colegio. Además, es el primer programa de inicial que se plantea en Perú. No hay educación inicial pública. De 3 a 5 años no existe ninguna escuela pública. Bien, el Ministerio ya tenía algunos módulos que había utilizado para otras edades. Eran módulos muy grandes y que en zonas de sierra eran muy difíciles de adaptar.
lo primero que les propusimos es romper sus módulos, intentar hacerlos más pequeños y por funciones. Es decir, el baño era un módulo, la cocina un módulo, el comedor otro módulo. Ahora veremos el programa. Ese era uno de los puntos de partida. Y el otro punto de partida era el generar una iluminación cenital, porque nos enfrentábamos a 30 ubicaciones diferentes. Había ubicaciones planas, pero la mayoría tenían unos desniveles de 45 grados casi inviables para la construcción, como pequeños castillos. Entonces, sabíamos que en muchas situaciones no podríamos iluminar bien esos módulos lateralmente. Estos son los prototipos con los que al final estuvimos manejando todas las ubicaciones. Eran el de Zoom, que es la cocina más el comedor, el aula, que es baño más aula, administración, que es un pequeño espacio para el profesor y para el intercambio con los padres de los alumnos, y la vivienda del profesor. Al ser lugares alejados, el profesor en general vive en estas ubicaciones, y también viene una cocinera o un cocinero local para poder atender el comedor. O sea, en realidad no es solo un kinder, tiene muchos más procesos que hay que integrar. Algunas de las tipologías que surgieron de la implantación en línea, más orgánicas, en L, en paralelo, en U, en Z, pues eran una forma para nosotros para poder clasificar espacialmente las ubicaciones de los módulos, porque también tenían una serie de reglas de accesos, de qué zonas tenían que estar en torno a los patios. La vivienda del profesor tenía que tener un acceso independiente, como es lógico. Entonces se generaban una serie de patrones, y siempre pensando en dividir ese bloque en la implantación para que el movimiento de tierras fuera menor, porque los perfiles ya nacían con un presupuesto muy bajo, y era casi inviable que llegásemos a cumplir esos precios si las estructuras se multiplicaban. Si llegábamos a muros de 8 metros, no podríamos, porque se nos iría todo el presupuesto en estructura. Entonces, el movimiento de tierras había que limitarlo al mínimo. Algunas imágenes de cómo nos imaginábamos el interior. Esto tiene que ver con los esquemas bioclimáticos. Otro de los problemas a los que nos teníamos que enfrentar era el de las temperaturas. En general, no solo tienen que caminar 8 horas, sino que cuando llegan hace frío. Hace frío en el interior, porque son edificaciones que no tienen aislamiento, que no aprovechan el calor del día, porque durante el día al aire libre no hace frío. Lo que ocurre es que la inercia térmica de las edificaciones hace que todo el frío de la noche se acumule, y a primera hora de la mañana hace bastante frío. Conclusión, a manta y a dormir. No funciona esta educación, ¿no? Así planteada, pues es muy limitada. Entonces, no podíamos poner calefacción porque eso no estaba ni dentro del perfil ni contemplado en ningún plan del Ministerio, pero que espero que en algún momento lo contemple, dicho sea de paso. Pero al menos podíamos aportar un sistema pasivo de calentamiento, porque la curva que hace en zona de sierra la temperatura es muy amplia. Al mediodía no hace frío. Si conseguíamos captar ese calor a través de las linternas y que durante la noche los módulos se cerraran con carpinterías dobles, con una eficaz pues cierre manual de todos los elementos, y mantener el calor del día, la curva por la noche baja menos, para que por la mañana no haga tanto frío. Esta es una de las fotos que a mí me parecen las más simpáticas, y que en las conversaciones con nuestros revisores yo les sacaba
a la luz porque decían, pero esos niños están acostumbrados al frío, no tienen frío. Yo decía, ¿en serio no tienen frío? Y van los profesores con un montón de mantas. De verdad, ¿no tienen frío? No, están acostumbrados. Ya, ok, están acostumbrados. Estos son nuestros clientes. A veces perdemos un poco el punto de enfoque cuando llevamos años con grupos revisores diferentes, con interlocutores muy alejados de la realidad, pero no hay que perder de vista quién es nuestro cliente. Y este era nuestro cliente. Aquí vemos una de las agrupaciones de Cochato. Esta es una agrupación en Z. También, además de estos módulos, teníamos unos elementos de 2 patios, uno techado y otro sin techar, y lo que le llamábamos la torre del agua. La torre del agua es el tanque elevado, pero el tanque elevado quisimos convertirlo en algo más, porque, que es este de aquí que vemos en la esquinita, porque nos podía servir como punto en el paisaje y como punto de guía para acceder. Y por eso utilizamos estas chapas metálicas que reflejan más la luz para que fuera un punto de guía en el paisaje. Y vemos los módulos por dentro, una axonometría y unos cortes de esta implantación. Este es otro ejemplo en línea más sencillo, en el que simplemente se situaban todos los módulos uno al costado de otro porque el terreno era muy alargadito. Y igual tenemos la planta de cubiertas, todas con sus teatinas y los módulos en el interior. Y bueno, después de esto, ahora les comentaré que al menos esto ya sí que está terminado. Llevamos 8 colegios que ya están en funcionamiento, 15 prácticamente terminados, el resto en construcción. Estas fotos son de diciembre de la construcción. Tenemos que volver a hacer una visita porque ya están terminadas. Pero bueno, les hemos querido traer algunas imágenes. Colores han hecho lo que les han dado la gana. Esperemos que en algunos de los 30 nos hayan hecho caso y hayan puesto las pinturas que se establecían en el proyecto, pero bueno, al menos el resto de elementos, estas son las carpinterías que se abren y se cierran, que les comentábamos, los otros elementos sí que parece que nos han hecho caso, y las cubiertas y los desniveles. Y al final quería terminar con una imagen similar a la de comienzo, en la que vemos como esa torrecita que les decía, ¿no? Que es esa llamada, que ahora al menos pues, bueno, las distancias se han reducido a 2 horas, 3 horas, que sigue siendo una barbaridad, pero que bueno, es un avance. Por eso hilando con la frase del principio del arte de la guerra, bueno, que a veces un camino muy largo se empieza con un primer paso. Entonces les animamos a que todos ustedes den esos pequeños pasos.